¿Qué significa un día como hoy, padre, aquello de la ceniza, la cruz con la ceniza? Buenos días, Álvaro, y buenos días a todos los que se unen a través de este programa. En primer lugar, la ceniza tiene un significado de penitencia, un significado de conversión. Y para poder entender lo que significa la ceniza, pues lógicamente tendríamos que remitirnos un poquito al significado de la cuaresma. La cuaresma es un camino de gracia, pero es un camino de conversión. Es una escala que nos pone en camino. No se celebra la cuaresma. La cuaresma es un camino que nos lleva a una celebración y lógicamente nos lleva a la celebración más grande de la vida del cristiano, de la vida de la iglesia, del misterio de Cristo, que es la Pascua de Resurrección. Y es interesante cuando uno analiza un poquito nuestra iglesia, nuestra fe, nuestra liturgia, nuestras costumbres, porque la cuaresma se fue configurando con el paso de los años. Lo que realmente celebraban los primeros cristianos en los primeros siglos era el domingo, la Pascua semanal. Años después se fue configurando la Pascua anual, que coincide con el calendario judío del 14 de Nisan, el solsticio de primavera. Y lógicamente va como progresando, ¿no? Primero el domingo, después el triduo pascual, después la semana de Santa, y por último se configuró la cuaresma como un tiempo de gracia, porque el número 40 aparece repetidas veces y es muy simbólica en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Entonces, nuestra religión, que hunde sus raíces en la tradición judía, en el mundo judío, utiliza este camino de gracia como un tiempo de conversión. Hay detalles que, bueno, si uno tuviera más tiempo, ¿no? Uno pudiese hablar de todo esto. Hay detalles que son realmente interesantes. Por ejemplo, habla de 40 días. Pero si tú cuentas los días desde hoy miércoles de ceniza hasta el inicio del triduo pascual, el jueves santo, resulta que te van a salir más de 40 días. Entonces dice uno, pero ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué nos dice la iglesia? Y lo que resulta es que los días de ceniza que son hoy hasta el sábado, reemplazan los domingos, porque los domingos no son penitenciales. Los domingos seguimos con el Espíritu de Cristo resucitado. Entonces, le llamamos a los domingos de Cuaresma, le llamamos como los domingos de estaciones en las que descansamos, en las que hacemos un alto, en las que retomamos ese sentido pascual para seguir avanzando durante estas semanas que nos tienen que llevar hacia la conversión, hacia sumergirnos, morir con Cristo para resucitar con Cristo. Y uno de los signos, volviendo a tu pregunta, uno de los signos fundamentales es la ceniza. La ceniza evoca destrucción, evoca fuego, evoca castigo, evoca muerte y lógicamente evoca conversión. Es un signo externo y grita al mundo, grita a los que me ven, grita a los con los que comparto que yo soy un pecador, que yo quiero y necesito convertirme, que estoy iniciando un camino de gracia. Precisamente por eso hoy no es un día de precepto obligatorio. La iglesia no obliga hoy a nadie a ir a misa, no obliga a nadie a imponerse la ceniza, porque debe ser una decisión voluntaria. Es un camino de gracia y conversión. Es un camino en donde reconozco que soy pecador y que necesito que me ayuden en este camino hacia la Pascua. Y entonces, como yo lo estoy pidiendo, la iglesia me da un signo visible, pero además la iglesia hoy, con el Evangelio de Mateo y con la lectura del profeta Joel, me dice, bueno, tú quieres convertirte, rasga tu corazón, no tus vestiduras. No se trata de cosas externas, no se trata de rituales, de prácticas externas. Rasga tu corazón, es decir, ese corazón que has llenado de muchas cosas, rásgalo. Y cuando hayas rasgado tu corazón, que es la primera lectura que la iglesia hoy nos ofrece, entonces viene la iglesia que es madre, que es maestra, que quiere acompañarnos en este caminar
dice, con el Evangelio de Mateo, te voy a dar 3 herramientas si realmente quieres subir esta escala. Y la primera herramienta en Mateo hoy es la caridad, la limosna, el prójimo, el desprendimiento. No el dar de lo que me sobra, sino de lo que tengo. Compartir con el hermano, reconocer en el hermano un camino también de gracia que el Señor me regala. Lo segundo es la oración. Si yo crezco en la relación con el hermano, también tengo que crecer en la intimidad, en la relación con Dios. Y por eso la oración es importante. Y por último, el ayuno. El ayuno que para el mundo judío es sumamente importante. La religión, la iglesia, el cristianismo lo retoma, pero es como un mortificarte. Así como tu cuerpo necesita el alimento material, también necesita el alimento espiritual. Entonces, estas 3 herramientas van acompañadas de una palabra que no nos gusta mucho, sobre todo cuando buscamos protagonismos, cuando queremos aparecer, cuando queremos que nos aplaudan, cuando queremos que nos feliciten en público. Pero Jesús dice, cuando hagas limosna, hazlo en lo secreto. Cuando hagas oración, hazlo en lo secreto. Cuando hagas ayuno, hazlo en lo secreto. Porque tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Entonces Padre, es un camino realmente interesante y de gracia que hoy iniciamos en toda la iglesia y que busca que los cristianos pues nos convirtamos, no es otra cosa, que nos convirtamos. sí, usted habla de algunos ritos y uno de ellos que se ha inculcado en la iglesia es no comer carne el miércoles de ceniza, carne roja. A partir de hoy. A partir de hoy y todos los viernes de la cuaresma. ¿Eso realmente tiene algún significado, algún sentido? Y lo otro que dicen algunas personas, lo escribía una persona en YouTube esta mañana en nuestra cuenta aquí, mucha hipocresía, se la pasan durante los días de carnaval haciendo locuras y hoy los ves con la ceniza en la frente en la iglesia. Sí. 2 cosas has dicho, Álvaro, y yo creo que es importante aclararlo. Uno, el ayuno, la iglesia nos pide ayuno 2 días al año, 2 días al año. A todos lo propone, a sus fieles, a sus hijos, le propone ayuno 2 días obligatorios al año. El miércoles de ceniza, hoy, y el viernes santo, nos propone el ayuno obligatorio. Y nos propone la abstinencia los viernes de cuaresma, incluso los viernes de otro tiempo del año, pero en cuaresma es como resalta más la abstinencia de los viernes. En los tiempos de Jesús, lógicamente, y para el mundo judío, esto es toda una tradición. O sea, cuando uno se mete a tratar de explicar sin hacer el estudio, el estudio del momento, uno puede caer en el error y puede caer en la ignorancia de aconsejar y decir cosas que no son correctas. Recuerda que para el pueblo judío hay alimentos puros e impuros. Cuentan los que estudian la Sagrada Escritura que en los tiempos de Jesús, en el mar de Galilea, que es un mar de agua dulce, no es un mar de agua salada, en el mar de agua dulce existían 32 clases de peces, es decir, de lo que llamamos por nombres, existían 32 clases de peces, unos con escama y otros sin escama. Para el mundo judío, y recuerda que Jesús era judío, nuestra religión hunde sus raíces en la tradición judía. Para el mundo judío, el pescado sin escama era un pescado impuro, no se podía comer. Y por lo tanto, el pescado con escama era un pescado lícito, puro, que se podía comer. Por lo tanto, era muy, digámoslo así, muy apetecible, muy de todo. Entonces, era algo que, y lo evitaban, hasta cierta medida no era como muy común. ¿Qué va sucediendo? Cuando el cristianismo se va implementando, lo más barato, lo que los pobres comían, lo que la gente sin valor o sin sentido o digámoslo así, sin recursos podía comer, era el pescado. Y se convertía como en una penitencia, o sea, comer pescado era ya lo último, lo último, lo último. Entonces, en este camino cuaresmal, la iglesia incorpora como una práctica, si realmente quieres hacer la abstinencia los viernes, pues el pescado, que es mucho más barato,
que era mucho más barato que la carne. Era mucho más barato que la carne. El año pasado, yo, este servidor que usted ve aquí, que es el párroco de esta iglesia catedral de Chitré, una homilía que por ahí se hizo muy viral, le dije a la gente, porque es verdad, o sea, nos cuidamos de comer marisco, pero hacemos otras cosas que se convierten en un escándalo, ¿sí? Yo les decía, hártense de carne, pero dejen de hablar de la vida ajena. Hártense de carne, pero no le hagan daño al otro. Hártense de carne, pero vivan en fidelidad. Hártense de carne, pero sean honestos. Entonces, yo creo que no es que se anule una cosa, porque yo no puedo anular lo que la iglesia como madre me enseña, pero sí darle el verdadero sentido que tiene en este momento. Por cierto, hoy por hoy es más barato comer pescado que comer carne. Entonces, es más barato comer carne que comer pescado, o sea, es mucho más barato. Entonces, pero sí tiene su sentido, el sentido de la mortificación, el sentido y también el sentido, la iglesia que dice, si haces ayuno, si haces abstinencia, ese dinero que te estás ahorrando, ese alimento que te estás ahorrando, compártelo con tu prójimo, compártelo con el otro, que es lo que a veces se nos olvida mucho. Y lo segundo que tú dices, que mucha hipocresía, que mucha gente que ayer hacía de todo y antes de ayer hacía de todo y hoy va a la iglesia. Primero le digo lo que enseña la iglesia y lo que yo estoy muy de acuerdo con el Papa Francisco. La iglesia es un hospital de pecadores. Santos aquí nadie. Todos cojeamos de alguna pata, ¿sí? Santos aquí nadie. Somos un hospital de pecadores. Así es. Pero a ese hermano, a esa hermana que dice que son unos hipócritas, yo le digo con las palabras de Jesús: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sí? Todos necesitamos convertirnos. Todos necesitamos gritar al mundo hoy que Jesucristo es el camino y que la Pascua, al sumergirnos en el misterio de Cristo muerto y resucitado, es lo que de verdad va a dar sentido a nuestro paso por este mundo. Precisamente por eso hoy inicia este camino de gracia, porque es un camino de conversión. Si ella o él, el que dice que todos los que vienen y se imponen una ceniza, vivimos en una hipocresía, pues quiere decir que ha alcanzado un grado superior. Pero como decía el Papa, que de gloria esté, Benedicto XVI, quien se cree perfecto, quien se cree maduro, cuidado, porque solo le queda un paso: podrirse. Y yo creo que ahí entonces debemos mirarnos todos en ese espejo, ¿verdad? Gracias. Todos somos pecadores. Y cuidado con estar tirando piedras, porque las que nos pueden caer pueden ser más grandes que las que nosotros estamos tirando. Me quedo con esa reflexión tan interesante. Gracias, Padre José Héctor, por atendernos en el día de hoy con ese mensaje tan bonito para dar inicio a la Cuaresma aquí en Noticias 180 Minutos a través de La Típica. Vamos entonces. Vale, Álvaro, un abrazo a ti y a todos, y que el Señor nos permita de verdad morir al pecado para poder resucitar con Él y poder celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte, que es lo que da sentido a nuestro caminar y a nuestra vida como cristianos. Gracias, gracias. Deportes. Muy buenos días a todos los oyentes de Noticias 180 Minutos. Mi nombre es Álvaro Alvarado y estas son las últimas noticias deportivas de los últimos días. El día de ayer regresó la Champions League a nuestras pantallas. Pudimos ver el Manchester City vencer al Copenhagen de Dinamarca por un marcador de 3-1. Y el Real Madrid venció de visitante al Red Bull Leipzig por un marcador de 1-0. En la cartelera de la Champions League del día de hoy también tenemos al Paris Saint-Germain, quien se enfrentará a la Real Sociedad, y al Bayern Múnich contra la Lazio. De igual manera, el domingo vimos dos enfrentamientos importantes, siendo el primero entre Argentina y Brasil sub-23 para clasificarse a las Olimpiadas 2024. La selección albiceleste se llevó el marcador por 1-0 y así selló su boleto para las Olimpiadas de París 2024, donde esperan contar con el astro argentino Lionel Messi. El segundo encuentro, tan esperado y ansiado por todos, fue el Super Bowl,
que se vio con un marcador de 25-22 a favor de los Chiefs sobre los 49ers. Con esto cerramos las noticias deportivas del día de hoy y nos veremos el día de mañana. Hasta luego. Noticias 180 minutos con Álvaro Alvarado y Lisbeica Lescano. Don César, volvemos entonces a la política ya a partir de hoy, nuevamente después de la fiesta del carnaval. Es cierto, bueno, pero es importante las preguntas, Álvaro. Las preguntas son vitales, fundamentales. Abordar las temáticas concretas, el qué, el cómo, el cuándo, con quién lo van a hacer, es fundamental porque, bueno, sí, el Mesías religioso, pero el Mesías político, cuidado, no necesitamos Mesías políticos, necesitamos equipos de trabajo, realidades, contexto, actualidad y credibilidad, que el mensaje que emite este candidato o estos candidatos tengan coherencia, congruencia con la realidad, ¿no? Bueno, es esto, específicamente, Álvaro, mira, estoy leyendo un libro sobre ignorancia, la ignorancia, ¿no? Y la ignorancia política, cómo nos informamos, de qué nos informamos, cómo se va haciendo la política en función de la información que manejemos o de la que no manejamos. Bueno, y se dan en las disciplinas de la vida. Mira, normalmente hablamos del conocimiento, pero poco nos fijamos en la ignorancia. Bueno, de eso se trata, ir descubriendo, develando el proyecto político, las intenciones políticas, la calidad, el talante del candidato y del partido, y después tomar decisiones. Bueno, hay un largo camino. Muy bien, gracias, don César. Lisbeica, gracias, don César, por Saludos. ese aporte final. Y bueno, encantados de poder acompañarnos. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana con Noticias 180 minutos. Hasta mañana. Minutos, el equipo periodístico más completo en información. Dirigido por el periodista Álvaro Alvarado. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestra próxima emisión.